Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre la guerra de los pasteles. Sí, así como lo escuchan, de la guerra de los pasteles. Pero antes que nada, tenemos que tener en cuenta que la guerra de los pasteles no se trató de una guerra de pastelazos entre México y Francia, sino que esta se dio después de la independencia, cuando llegaron empresarios comerciantes extranjeros a México para poner sus empresas y sus negocios. Pero ¿qué pasa? Esto no se queda solamente así. Debido a los diferentes enfrentamientos que se daban dentro del territorio mexicano, estos mismos comerciantes y empresarios se vieron afectados. ¿De qué manera? Bueno, se vieron afectados en cuanto a su infraestructura, la pérdida de sus productos, ya que se daban enfrentamientos y era un alboroto total, entonces nadie respondía hacia esos daños que se realizaban en los negocios. Los empresarios, muy molestos, se vieron en la necesidad de ir a hablar con el presidente mexicano en ese entonces. Hablaron con el presidente y lo más chistoso es que había un pastelero que afirmaba que su negocio había perdido aproximadamente 60,000 pesos entre su infraestructura y su producto. Este grupo fue a hablar con el presidente de México y llegaron a un acuerdo de que el presidente les iba a pagar cada peso que habían perdido, tanto de su producto como de su infraestructura. Bueno, ahí los comerciantes se fueron a su casa, fueron contentos porque ya habían hablado con el presidente y este les dijo que sí les iba a pagar y hicieron fiesta, ¿no? Bueno, llegó el momento que el presidente no respondió. El presidente dijo, bueno, yo tengo mis propias deudas, tengo otras deudas más importantes que atender, ellos pueden esperar y si no, no importa. El presidente así pensaba. Pero lo más chistoso viene aquí, cuando los empresarios muy molestos al no ver respuesta por parte del presidente que les había prometido en el pasado, les había prometido que les iba a pagar cada peso, no veían respuesta de ello. Ellos molestos se fueron hacia Francia a hablar con su mayor, que fue el presidente de Francia. El presidente de Francia, al enterarse que los daños y el dinero que México le debía a sus empresarios extranjeros era de 600,000 pesos, cantidad de ese entonces, era muchísimo dinero. El presidente no lo podía dejar así. Él se fue directo a México para hablar con el presidente. Pero ¿qué pasa? El 27 de noviembre de 1838, Francia mandó barcos de guerra a las costas del Golfo de México, específicamente a las costas de Veracruz. Estos iban con intención de que haya guerra entre México y Francia. ¿Por qué? Porque Francia quería presionar al presidente de México para que le pagara a sus empresarios los daños que habían sufrido en los enfrentamientos gracias a México. Estos no querían pagarlo, se negaban a pagar esa deuda, porque el presidente decía, bueno, yo tengo otras deudas y ellos no van a decir nada, X, no importa. Entonces México, al darse cuenta que los franceses habían llegado a las costas, pues tuvieron miedo, porque ellos no estaban preparados para un enfrentamiento de tal grado. ¿Por qué? Porque México no tenía las armas suficientes. Al lado de Francia era débil. ¿Por qué débil? Porque Francia venía con barcos, con cañones, con armas, entonces pues tenían todas las de perder. México iba a perder, como siempre, iba a quedar pues con varios daños, iba a dañar a otras personas. Entonces México no quería meterse en problemas, por lo que decidió hablar con el presidente de Francia. Hablaron y llegaron al acuerdo que México sí iba a pagar. Pero México en ese momento no tenía esa cantidad de dinero, porque estaba envuelto en muchas deudas que no contaba con ese dinero, era mucho para ellos. Eran 600,000 pesos, era demasiado para México. El presidente se tenía miedo porque no sabía cómo iba a cubrir esa deuda. Entonces el presidente de Francia se dio cuenta y le dijo, te propongo algo, págame 200,000 pesos ahora y el resto te lo esperaré. El presidente de México aceptó felizmente. Le dio los 200,000 pesos y llegaron al acuerdo de que el resto se lo pagaría de poco en poco. El presidente de Francia se fue feliz.